¿cómo estás? Muy bien, qué rico verte. Buenas tardes, rico estar acá contigo. Qué dicha, bueno, y hoy estamos transmitiendo desde Bogotá, qué rico. Sí, y como cosas raras hace solo hoy. Ah, bueno, maravilloso. Es un bonito día. Aquí también es un día hermoso, todavía está un poquito soleado, qué dicha. Sí, bonito día. Hoy fue día de mercado para mí. Qué bueno. Ese día de mercado hay que disfrutarlo al máximo porque es nuestra salidita de la semana. Sí, no es un sabor agridulce porque pues uno sale feliz de que va a haber cositas, pues, pero también de protegiéndose y estar muy atento y consciente de todo lo que hace, lo que toca, a lo que se expone o no. Entonces, pues agridulce, pero divertido. Sí. Tienes toda la razón y yo creo que también por eso es tan pertinente esta entrevista, porque nos vas a hablar de muchas formas de cómo vamos a aprender a convivir con ese virus, porque esa situación al final ya termina siendo nuestro día. Esta es nuestra realidad. Entonces cuéntanos un poquito de ti, de tus estudios, qué es medicina funcional, que muchas personas están preguntando. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Galvis, yo soy médico, soy especialista en medicina interna y tengo una certificación en medicina funcional otorgada por el Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos. Soy el primer médico latinoamericano en lograr esa certificación desde el 2013 y vengo haciendo medicina funcional desde hace 10 años acá en Bogotá en mi consultorio particular. Y me enamoré de la medicina funcional, prácticamente eso fue como producto de una decepción, porque yo terminé la residencia de la especialidad en medicina interna decepcionado de la medicina, triste porque pues solo podía formular drogas, medicamentos y no podía hacer un impacto positivo en la salud de los pacientes y no podía revertir enfermedades, sino cuidarlas mientras pues avanzaban. Entonces, y en esa época no tenía la estructura mental como para irme al lado alternativo completamente y busqué medicina funcional que se acomodaba como a lo que yo sentía que era lo que quería buscar, que era un tipo de medicina que está enfocado en buscar el origen, buscar la causa, buscar el porqué, ir a buscar el problema arriba, no tratar el síntoma arriba abajo, sino ir arriba y buscar la raíz del problema. Y también que esa raíz del problema usualmente arrancaba o está el eje del tratamiento está muy enfocado en manejar los factores de estilos de vida, como el sueño, el ejercicio, la nutrición, las relaciones sociales, la relación con uno mismo, la parte espiritual, agua de calidad, aire de calidad, entonces todo lo que necesita, por decirlo así, una plantica para crecer saludable. Y después de eso uno profundiza mucho con estudios especializados el porqué del problema, dónde está el problema y trata de corregir pues con lo más natural posible, ¿no? Y en ese espectro pues está lo primero y lo más importante que es la nutrición, pero después están nutracéuticos, vitaminas, minerales, plantas, homeopatía y pues de ahí para adelante pues muchas herramientas que la verdad, mientras uno vaya directo a la causa, pues no importa con qué, después de que sea algo natural y que no haga daño. Y pues ese es como el resumen. Qué maravilla, sobre todo porque ya estás hablando de una medicina que es integral y no es solamente ir como a calmar los síntomas de una enfermedad, sino que ir de verdad a la raíz del asunto y combatirlo desde ahí. O sea, eso en realidad es sanar, sobre todo porque lo estás mirando desde todos los aspectos y desde todas las dimensiones del ser. Entonces te agradezco muchísimo por estar aquí, qué rico. No, yo encantado. Bueno, hemos estado viendo cómo en los últimos días muchas entidades en salud a nivel mundial se han venido manifestando, hablando acerca de la importancia de tener hábitos de vida saludables, hablando de la importancia de tener una dieta alta en antioxidantes. Ya hemos hasta escuchado que se han pronunciado hablando sobre la asociación en los déficits de vitamina D y el mal pronóstico en el desarrollo de la enfermedad del COVID.
Entonces, qué rico que estés acá para que nos cuentes un poquito acerca de los hábitos que debemos tener, cuáles son en realidad esos hábitos importantes para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico y cómo podríamos desarrollarlos. Bueno, primero lo primero, y como tú dices, los hábitos de estilo de vida son los que más impacto tienen en un sistema inmunológico armonioso, ¿sí? A mí no me gusta decir yo tengo una respuesta fuerte, un sistema inmunológico fuerte. Lo que uno de verdad quiere es tener pues, un sistema inmunológico armonioso. ¿Por qué? Porque la principal tarea del sistema inmunológico es diferenciar lo externo de lo interno, de lo malo de lo bueno, entre comillas, que es uno mismo, ¿sí? Eso es lo primero que se le enseña al sistema inmunológico. Y para esa parte, pues tú tienes que estar alineadito, tienes que estar bien, y hay unos hábitos importantes que tienes que asegurar. El primero, yo diría que es el sueño. No conozco a nadie sano que no duerma. ¿Sí? No hay ningún paciente enfermo que se pueda sanar sin dormir apropiadamente, ¿sí? El sistema inmunológico está muy relacionado con la capacidad de reparación durante la noche. Entonces, lo primero es que tú tienes que tratar de asegurarte en los adultos entre 7 y 8 horas diarias de sueño de noche. No sirve hacer trampita de juntar horas en el mediodía. Esos son siesticas que no cuentan, porque en la noche se produce la hormona del sueño, que es la melatonina, que es la que induce la reparación, es un gran antioxidante. De hecho, la melatonina tiene que ver con el sistema inmunológico y el COVID, por ahí he leído bastante al respecto. Y la melatonina se produce de 10 de la noche a 2 de la mañana en su máximo pico. Entonces, a esa hora fijo tienes que estar durmiendo. No vale que te acuestes a las 12 y te levantes a las 8 de la mañana. Así sean 8 horas, pues a las 10 ya deberías estar durmiendo y asegurarte que entre 10 y 2 es como la hora dorada, el tiempo dorado para dormir. Después del sueño viene el manejo del estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando está estresado, produce una hormona que se llama el cortisol. Es como la misma sustancia que le colocan a los pacientes con enfermedades autoinmunes, corticoides, o a alguien trasplantado. Es decir, que crónicamente niveles altos de cortisol inhiben el sistema inmunológico. Y cómo es la mejor manera de evitar que eso pase, pues no es solo decir cogerla suave, sino tener técnicas para afrontar el estrés de una manera saludable. A mí me encanta la meditación. Yo creo que la meditación es la mejor manera de apagar este sistema de alerta, de alarma. No significa, y no estoy hablando la típica posición de flor de loto y poner la mente en blanco, porque eso pues, es súper difícil. Pero, pues, ¿qué te digo? Alguien puede meditar mientras camina, mientras hace ejercicio, mientras lava los platos, hacer mindfulness, es decir, presencia total y conciencia total de todo momento. Realmente lo que uno quisiera en un episodio de meditación es apagar la mayor cantidad de ventanitas que tu computador tiene abierto, o sea, tu computador en la cabeza, y tener una sola, enfocada en una sola cosa. Entonces, en la respiración puede ser, escuchar una meditación, pero esta práctica de apagar la mayor número de ventanas en tu cerebro 2 veces al día tiene un poderoso efecto en el sistema inmunológico. Rezar el rosario puede ser para algunas personas una forma de meditación. Eso no tiene nada que ver con la práctica religiosa. Sí te acerca mucho al contacto con tu espiritualidad, no desde el punto de vista religioso necesariamente, pero no importa cómo lo hagas, lo importante es meditar, ¿sí? Mínimo 5 minutos en la mañana, mínimo 5 minutos en la tarde. Después vendría el ejercicio. El ejercicio relaja, es antioxidante, ayuda con el metabolismo,
y mantiene un sistema inmunológico también bastante activo y es súper importante. Y otra cosa es evitar, por ejemplo, radiaciones electromagnéticas, estar demasiado tiempo pegado al celular y mucho más en esta época. Yo le tengo al celular en la aplicación de Instagram que me avise si tengo más de 1 hora diaria pegado en Instagram y me avergüenzo cuando pasa. Pues probablemente por cuestiones de trabajo me sale el mensaje, por ejemplo, hoy me va a salir porque tengo un live de 1 hora, pero hay que evitar eso, el televisor, el celular, el wifi, todas esas son radiaciones que no le sirven al cuerpo. Y por ahí hay no sé si la has leído, una teoría conspirativa de la 5G, de que están poniendo antenas en otros países y el COVID, no sé qué. Pues no es que sea del todo descabellado, o sea, ningún ser vivo está hecho para vivir cerca de una antena de este tipo. Ya eso pues igual forma parte de otra discusión. Y por último, algo que me parece muy subvalorado, pero muy importante, es el contacto con la Tierra, el contacto con el planeta Tierra. Resulta que el planeta Tierra, debido a la rotación del magma dentro de la Tierra, de toda esta bola de hierro que está dentro, que forma los campos magnéticos y eso, ella emite electrones. ¿Sí? El planeta emite electrones que uno los capta, que los animales los captan, sí y solo si pisa la Tierra, es decir, descalzo, pegadito, toca el planeta Tierra, abraza un árbol, todas estas cosas. Y esa donación de electrones que nos hace el planeta sirve como terapia antioxidante. Más allá que el planeta tiene una resonancia que nos ayuda como a aterrizarnos, a estar presentes, ¿sí? Esta suma de muchas de estas cosas y obviamente la alimentación, que vamos a hablarla más adelante, creo que serían como la gran esfera principal para uno decir que tengo hábitos de estilo de vida saludable, que armonizan el sistema inmunológico. Algo importante también, quererse, amarse y hacer las paces. Si eso no pasa, vas a tener ahí una energía en contra tuya, en contra de ti mismo, que no es buena y que no le sirve mucho a tu sistema inmunológico. Mira que en resumen estás hablando de lo que hemos venido hablando durante todas estas semanas, y es salud integral en todas las dimensiones del ser, desde la dimensión física, emocional, espiritual, energética, ¿cierto? O sea, estamos hablando de tener en cuenta todas esas dimensiones que nos hacen seres únicos y especiales y no simplemente enfocarnos en una salud física. Sí, es que el ser humano es una esfera, tiene esfera mental, espiritual, natural, la física y la parte biológica, pero no puedes desconectarlo, no puedes desconectar esa unión que uno tiene con todas estas cosas. Sería un gran error. Perfecto. Y cuando nos hablas de hábitos, si entramos un poquito en el tema de la alimentación y de la microbiota y de toda esta parte de flora intestinal, ¿qué nos puedes contar un poquito acerca de esto? Bueno, el 70% del sistema inmunológico está en el intestino, ¿sí? Eso significa que como tu intestino esté, va a estar tu sistema inmunológico. Y de este sistema inmunológico que está en el intestino depende 100% de los bichos que te acompañan. Se dice que uno tiene más ADN de bacterias que el propio ADN de uno, y hasta uno se pone a pensar con esos datos si uno es una máquina transportadora de bacterias o un ser humano que tiene bacterias, porque es súper importante. En ese aspecto, entonces, mantener un adecuado equilibrio en nuestra flora intestinal. Está corto. ¿Me escuchas? Ahí se te cortó un poquito. Se está cortando. Esperemos un segundo. Ya, ahí ya otra vez te escucho. Ok. ¿Ahora mejor? Ya. Ahí ya. Sí. Bueno, entonces hay que cuidar estas bacterias, hay que tener una flora intestinal saludable desde todo punto de vista. La mejor manera
para tener una flora bacteriana saludable es comer saludable. ¿Sí? Mucha fruta, mucha verdura, alimentos naturales, sin químicos adicionados, alimentos puros, la forma más cercana a cómo se da en la naturaleza, es la manera más eficaz para mantener una cantidad, pero sobre todo variedad. Son dos conceptos importantes. Yo tengo que tener muchas bacterias buenas, pero tengo que tener muchas variedades de bacterias buenas, ¿sí? Yo no puedo tener mucho de una sola familia. En el intestino tenemos más de 500 familias de bacterias buenas en el intestino, y es tal vez una lucha que tengo cuando enseño medicina funcional, en sacarle al médico y a los pacientes eso de la cabeza de que cuál es el probiótico ideal o cuál es la cepa apropiada de probióticos, cómo elegir probióticos. Yo les digo, mire, si usted no le arregla el intestino a la gente y no la pone a comer bien, primero no se queda ningún probiótico ahí metido en el intestino, y segundo, si el problema es ese, obligar a gente a vivir en ese apartamento, en esa casita, pues tampoco es la solución. Por lo tanto, yo por ejemplo solo utilizo probióticos cuando quiero hacer algo lo que llamamos inmunomodulación, es decir, que entrar bacterias buenas para que luchen contra las malas, o cuando sé que el paciente está muy bajito de bacterias, sea cual sea, porque ha tenido exposición a antibióticos, exposición a omeprazol, exposición a antiácidos, medicamentos pues que dañan la flora. Ahí sí, entonces uno agrega probióticos. Ahora, el problema con los probióticos, Juanita, es que no todas las bacterias que uno se come primero están vivas, ¿sí? Y en Colombia no hay ningún fabricante, no hay ninguna fábrica de probióticos, en forma farmacéutica, ¿sí? Hay gente que hace yogures y está el kefir y está el kombucha y hay muchas otras cosas que son maravillosas, pero pues hablando de probióticos como tal, usualmente si uno quiere introducir bacterias buenas en el intestino, solo quiere que sean bacterias, no quiere que sea leche tampoco, ¿sí? Porque a veces los mismos pacientes enfermos que necesitan bacterias no toleran la caseína. Ni siquiera estoy hablando de la lactosa, la caseína. Entonces pues por eso uno trata de introducir primero que sean bacterias vivas, entre más cantidad mejor y entre más variedad mejor. Y en las presentaciones comerciales que uno puede encontrar, las presentaciones en sobres, en sachets, son las que mayor garantizan esa estabilidad de las bacterias. Es decir, supongamos que tú quieres comprar un probiótico en cápsulas, ¿sí? ¿Qué pasa acá en Colombia? Que el que le importa, que es un comercializador, lo compra, digamos, de una muy buena fuente en Estados Unidos, pongámoslo, o de Japón o lo que sea, y mientras pone la orden de pedido, a él no le fabrican en especial el probiótico, cogen de lo que haya pues, en bodega, ¿sí? Y tú no sabes si tiene un mes en bodega, 2 meses, 6 meses en bodega, pero supongamos que tenga un mes, ¿sí? Que tenga la suerte de que cuando puso el orden de pedido llega y manda un mes, y usualmente eso viene en barco. Entonces, mientras llega acá, póngale, son 20 días usualmente, mientras sale de la aduana, se importa, hace todos esos trámites, ya van 2 meses, y eso llega a una bodega, ¿sí? O a un almacén, y eso se lo tienes que vender a las farmacias que distribuyen como tal, que póngale 3, 4 meses más ahí guardaditos mientras tú se los formulas a tu paciente, y fácilmente, y estoy hablando en el escenario ideal, pero fácilmente eso puede ser 1 año, y en la presentación de cápsulas las bacterias no sobreviven más de 1 año, ¿sí? El sobre sí sobrevive 2 años en el sobre. Por lo tanto, lo que tú quieres es comer bacterias vivas, y en cuanto a la elección de los probióticos tienen que tener estas características, que el fabricante te garantice que las bacterias van a estar vivas el tiempo cuando tú las vas a usar, que sean muchas y que sean variadas y que resistan el ácido del estómago. El mejor momento del día para tomar un probiótico es con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque a ese momento el contenido de ácido en el estómago es más poquito,
¿sí? Porque está diluido con los alimentos que tienes en el estómago, y ahí entonces las bacterias tienen mayor probabilidad de sobrevivir y pasar pues y quedarse en el intestino. Eso para mí es como lo más importante en cuanto a probióticos, y resumiéndote, quiero aclarar que lo ideal es que el paciente pues coma, ¿no? Coma alimentos naturales, alimentos reales, ojalá orgánicos, mucha fruta y mucha verdura para alimentar las mismas bacterias que tienen ahí en el intestino. O sea, sabemos que el sistema, perdón, qué pena, vamos haciendo un resumen. O sea, sabemos que el sistema inmunológico es importantísimo cuando hablamos el sistema digestivo es importantísimo cuando hablamos de un sistema inmunológico armonioso, como tú nos dices, ¿cierto? Y para poder tener un sistema digestivo que esté adecuado y que tenga una buena flora, debemos consumir una variedad en la alimentación y ojalá también tomar probióticos, ¿cierto? Entonces nos decías que los probióticos deben ser bastantes cepas, en bastante cantidad, y fuera de eso venir en sachet más que en cápsula, ¿sí? Sí. Ahora, si tu paciente está segura que tolera y que no es malo ponerle lácteos, pues ya hay otras opciones que también pueden ser muy buenas. A mí me encanta el kefir, de pronto es el probiótico natural que tiene lactosa y pues bueno, poquita lactosa, pero sigue teniendo caseína. Pues no, ya dejé de usarlo hace mucho tiempo por eso, pero es una buena opción. Los germinados, los fermentados son muy buenas opciones. Pero sí, si cuidas muy bien las bacterias de tu intestino, ellas cuidan de ti. Así es, igual también podemos hacer uso del kefir en agua, no necesariamente tiene que ser en leche, y como mencionabas también el kombucha o todos los alimentos fermentados también tienen un muy buen efecto sobre esa flora bacteriana. Bueno, estábamos mencionando también pues como todas estas... todo eso que nos están diciendo a través de las entidades en salud que nos han hablado de la dieta rica en antioxidantes, también nos están haciendo ciertas recomendaciones acerca de la vitamina D. Cuéntanos qué nos puedes decir un poquito acerca de esta y por qué la están asociando como con el pronóstico del COVID. Mira, la vitamina D ha tomado un papel muy protagónico en esta pandemia, porque ya están saliendo estudios hechos durante la pandemia. Recuerdo uno hecho también en el sureste asiático, en el que es un estudio retrospectivo. O sea, miraron después de que los pacientes ya sufrieron, los que peor les fue tenían menos niveles de vitamina D. ¿Sí? Entonces, la sugerencia del estudio es que los pacientes que se enfrentan al coronavirus con bajos niveles de vitamina D, la probabilidad de que les vaya mal, que tengan consecuencias peores, es más alta. Por lo tanto, la inferencia de eso es, hombre, protejámonos, aumentemos los niveles de vitamina D, estemos seguros que cuánto es tu nivel de vitamina D para que pues lo lleves a lo más alto posible. En Colombia pues es claro que la deficiencia de vitamina D está en un punto que en 30, ¿sí? 30 nanogramos por decilitro. De ahí para abajo es deficiencia. Todos los médicos en Colombia estamos de acuerdo de que nadie debería estar por debajo de 30. El problema es que el papel de el papel sobre el sistema inmunológico de la vitamina D se logra es por encima de 50. ¿Sí? Ese límite de 30 se puso es para osteoporosis, para evaluar riesgo de osteoporosis y de fracturas y otras cosas. Pero para los riesgos inmunológicos uno debería estar por encima de 50. ¿Sí? Y lo que debería hacer para llegar a tener eso en adultos es una dosis aproximadamente mínimo de 5.000 unidades de vitamina D al día. ¿Sí? Ojalá que estuviera junto con vitamina K, las dos en la misma presentación, vitamina D más vitamina K. ¿Por qué? Porque la vitamina K es como el yin y el yang en esto de la vitamina D y el calcio, porque le va a impedir a la vitamina D que ocasione en niveles altos acumulación de calcio, que es como el mayor miedo que tienen los médicos para formular dosis altas de vitamina D. Yo formulo a mis pacientes entre 10.000 y 20.000 unidades al día cuando uso esta
esta combinación entre vitamina D y vitamina K. Pero entonces en esta época, para tu sistema inmunológico, lo mínimo que debes estar tomando serían 5.000 unidades de vitamina D. Ahora, ¿por qué tomarle o por qué no tomar el sol? Pues porque primero, ahorita la radiación ultravioleta probablemente haya mejorado, porque pues si has notado sí, que han dicho que la capa de ozono se está recuperando y todo eso, que es lo que nos protege, pero pues la recomendación es tomar el sol antes de 9 de la mañana y después de 4 de la tarde, y eso es exótico. En Medellín no sé, pero en Bogotá eso es muy raro. Y a pesar de que estamos en el trópico, las deficiencias de vitamina D son altísimas. Yo por lo menos en consulta siempre evalúo a través de exámenes de laboratorio la cantidad de vitamina D pues, que tiene cada paciente, y es muy alto el déficit. Sí, mira, por más que tomemos el sol, por todo. Es muy frecuente. De los pacientes que también me llegan acá en Bogotá, el 90% están en deficiencia, entonces prácticamente casi que todos. Y ahora mucho más, si queremos estar con una respuesta armoniosa ante el coronavirus, pues tenemos que asegurar que tengamos buenos niveles de vitamina D. Con 5 goticas de esta combinación D con K, 5.000 unidades, es suficiente para poder garantizar que vayan a empezar a subir. Si nunca has tomado vitamina D, pues lo ideal, como tú y como haces tú, es medirle los niveles para poder tener como una trazabilidad, pero con 5 es suficiente. En niños depende mucho la edad, depende mucho el tamaño, pero por ejemplo parten desde menores de un año, menores de 6 meses una gota semanal, de 6 meses a un año puede ser una gota 2 veces a la semana, de 1 a 5 años una gota interdiario, y de ahí para arriba ya se puede empezar a tomar inclusive una gota diaria. Mayores de 12 años 2 gotas diarias, y ya en los adultos 5 gotas diarias. Esto tiene que quedar grabado pues, porque lo dije súper rápido para que lo graben. Para que lo puedan volver a revisar, sí. Sí. Claro que sí. Toca hacer eso. Entonces, esta vitamina D, sí, esto yo creería que de toda la parte de suplementación, lo más fácil y lo más importante, y tal vez lo que podría marcar tu vida, puede ser asegurarte que tengas buenos niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque es que la vitamina D modula la inflamación. Y sabes que lo que le pasa a los pacientes con COVID es que se sobreinflaman los pulmones, se sobreinflama todo el cuerpo, y la vitamina D lo que hace es estar ahí modulando ese exceso de inflamación. Entonces por eso les va mejor a los que tienen buenos niveles de vitamina D. Maravilloso. También hemos estado escuchando mucho hablar sobre el zinc. Cuéntanos un poquito de ese. Sí, el zinc también, junto con la vitamina C, yo creo que ocupan el zinc el segundo lugar en cuanto a la capacidad de tener una respuesta armoniosa contra los virus. ¿Sí? Hay unos estudios contra el coronavirus hechos antes de la pandemia con una especie de coronavirus, en el cual se demostró que tomar de 30 a 50 miligramos de zinc al día disminuye la capacidad que tiene el virus para infectarte, para reproducirse dentro de ti. Entonces, creo que esto va a terminar siendo, llamémoslo, yo creo que inevitable, ¿sí? Que en algún punto, en algún momento, nos topemos con un pequeño virus, ¿sí? Y va a depender de cómo yo esté, cómo esté la armonía de mi sistema inmunológico, si voy a desarrollar una infección severa o si ni siquiera me voy a dar cuenta, porque pues las estadísticas dicen que el 80% de la gente no sabe. Yo creo que a mí ya me dio coronavirus, me dio hace como 3 semanas, un dolorcito de garganta, maluquera, tosecita, y yo no, ya me dio, es que ya estamos mucho. Yo creo que todos hemos estado tan sugestionados que hemos tenido, yo he pensado que he tenido 2 veces, bueno, 2 o 3 veces la he tenido. A mí me pasó eso, entonces me tomé 100.000 unidades de vitamina D, el zinc, el cúrcuma y la quercetina. Me hice una bomba y los aceites esenciales, y al día siguiente amanecí súper bien, y me duró la tos como 2 o 3 días más, poquita, nada, pero pues, es
la armonía interna lo que te va a proteger más. O sea, no hay una sola cosa mágica, es la armonía en tu ser, en tu sistema inmunológico, lo que va a hacer que todo esto mejore. Ahora, si tú mezclas el zinc con vitamina C, la vitamina C pues debe ser entre 1 y 2 gramos al día, que no tenga azúcar, que no tenga otras cosas que es químicas. Si lo mezclas con, por ejemplo, lactoferrina, y hay un producto pues en Nutrabiotics que se llama Immunoplex que contiene zinc y lactoferrina, entonces con 3 capsulitas al día de esto alcanzas la dosis de entre 30 y 45 miligramos, le suma lactoferrina, tiene vitamina D también un poquito, y tiene otras cosas que también va a ayudar junto con tener buenos niveles de vitamina D, que cuando te enfrentes al COVID, pues él te encuentre en tu mejor momento en la vida inmunológicamente hablando, ¿sí? A la larga es eso. Ahorita creo que me enteré que la cuarentena se volvió a alargar otras 2 semanas. Sí. Ay, yo leí algo por ahí, pero como que no le hice doble clic. Pues puede ser, quería no sé, entrar ¿no? tranquila a esta entrevista. No entré, yo tampoco entré, pero pues porque pues tú sabes que hay mucha fake news, Sí. pero bueno, no me extrañaría que eso pasara. Y va a ser inevitable, te tienes que salir, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a consulta, tienes que ir al supermercado, tienes que ir a hacer vueltas, te vas a enfrentar al coronavirus algún momento, ¿sí? Lo que hay es que enfrentarlo con conciencia plena de que tu sistema inmunológico debes ponerlo en la mejor forma posible para que no sufras ninguna de las consecuencias. Fíjate por qué se está muriendo. El mayor factor de riesgo de muerte en coronavirus es obesidad y enfermedad cardiovascular. ¿Qué tienen en común la obesidad y la enfermedad cardiovascular? Inflamación. ¿Sí? O sea, un sistema inmunológico deprimido, inflamado, un sistema inmunológico que está ocupado en todo momento en apagar incendios. Esos pacientes no estuvieron en su mejor punto para enfrentarse al coronavirus, ¿sí? Y no significa que porque no tengas barriguita, no necesariamente están inflamados. Hay flaquitos gordos y gordos saludables, entre comillas, o gorditos saludables. Eso depende muchísimo de una buena evaluación bajo un profesional, ¿no? Sí, en esos días estábamos hablando de eso y mencionábamos mucho también que el tema de obesidad no es solamente hablando del peso o del índice de masa corporal, estamos hablando del porcentaje de grasa, de la cantidad de grasa que puede tener una persona con respecto a la cantidad de masa muscular. Entonces muchas personas piensan que porque tienen un peso adecuado en índice de masa corporal no están inflamados o no tienen sobrepeso, y eso no es verdad. Como tú dices, sí, esa adiposidad está relacionada con la inflamación. Correcto, entonces es eso lo que hay que evitar. El ejercicio pues ayuda muchísimo a tener el mejor balance junto con los hábitos que habíamos mencionado allá. Entonces aprovechar la cuarentena para ponernos en nuestra mejor forma. Maravilloso. Y también estamos escuchando mucho hablar acerca de minerales, por ejemplo, como el magnesio, el potasio, cómo estos podrían relacionarse frente a esa armonía dentro de mi sistema inmunológico. Mira, Juanita, yo me sorprendí a mí mismo cuando me topé hace como 2 meses con un artículo, un mes, con un artículo que decía que los pacientes que se morían de COVID tenían menos potasio en sangre. ¿Sí? O sea, sí hay 3 correlaciones importantes: inflamación y obesidad y enfermedad cardiovascular, vitamina D bajita, y aparentemente también tener pocas reservas de potasio hacen que estos pacientes también tengan una mayor respuesta y mayor mortalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el COVID aprovecha una puerta que tienen las células para entrar, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial y tienen que ver con la regulación del potasio y el sodio en el riñón. Sí, son unos receptores que manejan esas cosas y hacen orinar mucho al paciente, mucho potasio. Entonces tú tienes que entrar a enfrentarte al COVID con buenos niveles de potasio, y la combinación, y para que no se suban muchísimo los niveles de potasio, su contraparte es el magnesio. ¿Sí? Entonces tomar junto potasio con magnesio pues sería como lo ideal.
el producto que tiene Nutrabiotics se llama Mioessence, que es una mezcla de sales de potasio y de magnesio que se pueden utilizar para tomar una vez al día. Ahora, ¿quién debería o quién puede estar con bajitos niveles de potasio y de magnesio? Personas que tienen calambres, por ejemplo, personas que tienen migrañas frecuentes o dolores de cabeza frecuentes, ¿sí? O cefalea tensional, puede ser por deficiencia de magnesio o de potasio, dolores musculares, dolor de espalda, pacientes con palpitaciones, pacientes con estreñimiento, que es muy frecuente en estos días, palpitaciones, estreñimiento, calambres, dolores, no, son esas. Y trastornos en el sistema nervioso central también. Sí, entonces esos pacientes más aún, yo digamos, el que no le perdono el magnesio y con el potasio es el estreñido. El paciente con estreñimiento tiene que tomar. Y es algo pues que nos ha pasado a muchos y lo he visto con mis pacientes que en estos días han cambiado los hábitos intestinales, ya sea por comer mucho o comer cosas que no deberían comer. Entonces, pues ahí está la utilidad primero para poder dormir mejor, al insomnio era la otra, poder dormir bien, que el magnesio relaja, para poder dormir bien, para manejar ese estreñimiento y para asegurarte que tengas buenos niveles de potasio si en caso tal te llegas a tener que enfrentar al COVID. Y yo creo que el magnesio es como de esos suplementos que deben estar en el botiquín diario. Yo por lo menos todos los días uso el magnesio, obviamente de buena calidad. Y aquí me gustaría mucho que entraras un poquito a explicarnos acerca de cómo debe ser un buen suplemento de magnesia, porque ya vemos que hay distintos, hay de citrato de magnesio, hay de carbonato de magnesio, bueno, hay distintos tipos. Entonces, ¿cómo debe ser en realidad uno que podamos decir este es adecuado para lo que yo necesito? Mira, el cuerpo humano usualmente el magnesio no entra solito, ¿sí? No se absorbe solito. Él se pega usualmente a los aminoácidos que vienen en los alimentos para poder transportarse un poco mejor. Y por lo tanto, la mejor manera para esto es tener lo que llamamos sales queladas, ¿sí? Citrato, malato, fumarato, todo casi que pues cuando está metido con un aminoácido, es la forma con que el cuerpo lo puede absorber más fácilmente, ¿sí? Y el potasio sí es un poco más fácil, él pasa facilito, un poquito más fácil que el magnesio. Entonces la combinación de, por ejemplo, el citrato, que es lo que tenemos en Mioessence, con las otras sales de potasio, tienen un balance. Ahora, en la farmacia tú vas a encontrar cloruro de magnesio, por ejemplo, ¿sí? El cloruro de magnesio no se absorbe de igual manera que las sales queladas. Entonces, si tú lo que quieres es reponer el nivel de magnesio y de potasio dentro de la célula, el cloruro no es la mejor manera, él se queda por ahí volando. El sulfato de magnesio, el sulfato es el que menos se absorbe. Por eso cuando tú quieres producir diarrea en un paciente le das sal de Epsom, ¿sí? Porque se queda en el intestino, antes absorbe agua al intestino y da diarrea, y se utiliza, por ejemplo, en la limpieza hepática, el sulfato de magnesio. Entonces las sales que uno llama sales queladas de magnesio, las que vienen pegaditas con algún aminoácido, tal vez es como la manera más biodisponible para que el paciente empiece a tomar. Y también la otra clave es hacerlo poquito a poco, ¿sí? El exceso de magnesio puede ocasionar diarrea. Entonces, en caso de Mioessence, utilizar una cápsula con cada comida por 2-3 meses va subiendo pues de manera saludable, y el mismo cuerpo va a el óxido de magnesio pues también aporta un poquito de magnesio absorbible, pero pues la clave es darle a poquito para que el cuerpo vaya regulándose, vaya regulando los contenidos de calcio, de sodio, de magnesio y de potasio, que son los 4 electrolitos más importantes dentro de las células, fuera de las células y en la sangre, y que le des tiempo al cuerpo para que se balancee. Perfecto. Mira, y volviendo al tema de la inflamación y del COVID, sabemos que, por ejemplo, la cúrcuma es un potente antioxidante, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Mira que está siempre incluido dentro de la medicina ayurveda, y pues fácil uso también en los hogares, hacer una aromática con cúrcuma o incluirlo dentro de las comidas. Y háblanos un poquito más como ya en la parte farmacéutica, ¿cómo podríamos incluirlo?
Bueno, hay que hacer una diferencia importante entre la cúrcuma como especia y la cúrcuma para ayudar a desinflamar, ¿sí? Y la cúrcuma que se utiliza en los estudios científicos. La cúrcuma como especia se absorbe muy poquito, es más como condimento, eso se absorbe muy poquito. De hecho, en la India la juntan con pimienta negra para que se mejore la absorción, y el paladar latino, sobre todo el colombiano, no está acostumbrado a ese curry tan fuerte, constante todos los días. Tú tendrías que tomar mínimo 8 gramos de esa especia al día, que pues en Colombia aburre. Si tú vas a un restaurante hindú y te lo aguantas y igual quedas hastiado el resto del día del sabor, pero eso no es lo mismo, ¿sí? Cuando ya queremos hacer un efecto antiinflamatorio, un efecto replicar lo que los estudios científicos han mostrado de la cúrcuma, tú tienes que tener una cúrcuma que se absorba, ¿sí? Y la tecnología fitosomal, es decir, envolver cada molécula de cúrcuma como en un fitosoma, como en una bolita de grasa saludable, para que se pueda absorber, es la clave para eso, ¿sí? Que es lo que tenemos en Quercetin, lo que tenemos en el producto Quercetin, que es cúrcuma y quercitina fitosomal. Ahora, yo ayer estaba pensando, parece que Nutrabiotics hubiera predicho la necesidad de cúrcuma y quercitina en el COVID, porque han sido las 2 plantas más estudiadas para COVID, ¿sí? Porque ambas impiden le dificultan al virus que pueda reproducirse dentro de tu cuerpo, le impiden la entrada también de los virus a las células, y adicionalmente, si llega a pasar, te inflamas menos, que es lo peor que le puede pasar a un paciente con COVID. Entonces, y esta inflamación, la cúrcuma la baja o la maneja por un lado, y la quercitina la maneja por otro, haciendo como la combinación perfecta para que no tengas los efectos dañinos del COVID en tu cuerpo. Y lo que se está recomendando es tomar aproximadamente 1 gramo de cada una al día, más o menos son unas 6 cápsulas de quercetina al día, 2 en la mañana, 2 con el almuerzo y 2 con la cena. Se debe tomar con el estómago lleno también para mejorar la absorción, y con eso es lo que se ha estudiado, lo que tenemos de estudios científicos que ha comprobado que puede ayudar a modular la respuesta inflamatoria en este tipo de infecciones virales. Súper, Javier. Mira, ya vemos que nos quedan 10 minuticos nada más del envío, porque si no se nos corta. Tenemos muchas preguntas. Entonces, démosle como paso a estas preguntitas para que la gente no quede volando y puedan irse como con esos conocimientos súper claros. ¿Te parece? Listo. Bueno, entonces, a ver, por acá nos estaban preguntando. Ay, Dios. Nos han preguntado mucho sobre el MioEssence, que si todo el mundo lo puede tomar, que si niños de 12 años lo pueden tomar. Niños de 12 años sí lo pueden tomar. 1 cápsula al día es suficiente para esa edad, de 1 a 2 cápsulas máximo si tiene estreñimiento 2. La única contraindicación que tiene el MioEssence es en pacientes que están en falla renal, en pacientes que están en diálisis. Ellos tienen mucha dificultad en controlarse los niveles de potasio, entonces sí, en esos pacientes no debería. De resto, todo el que orine muy bien puede tomar MioEssence sin problema. Ok, nos preguntan que si el calcio que viene con vitamina D, que si es suficiente. No, definitivamente no es las tabletas de calcio con vitamina D, usualmente la vitamina D no pasa de 400 unidades, usualmente, ¿sí? La que más tiene puede tener 600, y estamos hablando que tienes que tomar 5,000 unidades al día. O sea, estaría 10, 12 tabletas de calcio con vitamina D, te va a dar un estreñimiento terrible, te va a molestar muchísimo el estómago, entonces eso no aplica. Perfecto. Si tienes vitamina D, ojalá en las goticas que se llama decamulsión, que es mezcla de vitamina D con vitamina K. Perfecto. Personas con problemas de tiroides, ¿pueden tomar Immunoplex? Sí, no tiene ningún problema. De hecho, en mi experiencia he visto que los problemas de tiroides o son por el estrés, o sea, por el cortisol, o son por deficiencias nutricionales, o son por una carga microbiológica o tóxica. Entonces, y de esas 4 causas grandes, la causa microbiológica la maneja el Immunoplex.
te puede ayudar a defenderte mejor de virus crónicos como el citomegalovirus y el Epstein-Barr. A todos mis pacientes con citomegalovirus y con virus de Epstein-Barr les pongo el Immunoplex, 2 cápsulas con cada comida. Recalco, no es lo único que debe tomar el paciente, este tipo de paciente, pero pues, la pregunta es que si lo pueden tomar, sí, y de hecho lo utilizo en esos pacientes como parte de una estrategia más amplia. Perfecto. ¿Mujeres embarazadas pueden tomar magnesio? Sí, de hecho, mira, en medicina, cuando una paciente embarazada tiene contracciones, le damos magnesio. Sí, es como de las primeras medicinas que se utilizaron para inhibir contracciones uterinas, para prevenir abortos, para prevenir que no se viniera el niño antes de tiempo, es el magnesio. Y adicionalmente, como en el embarazo, el exceso de progesterona puede ocasionar estreñimiento, es fantástico poder utilizar. Entonces el Mioessence en embarazadas se puede usar. Ahora, todos los suplementos dietarios en Colombia por regulación INVIMA dicen en la cajita o en el frasquito, lo que sea, dicen no utilizar en estado de embarazo o lactancia, ¿sí? Por eso es que estos tipos de suplementos de alta calidad deben ser pues consultados idealmente con un profesional de la salud, ¿sí? Que tenga en cuenta estas cosas. Pero en cuanto al embarazo, el Mioessence pues no tiene contraindicaciones. Perfecto. ¿Una persona con hipertrigliceridemia puede tomar Quercetin, Mioessence, Decamulsion? Sí, de hecho, de los estudios con la cúrcuma, que con el Quercetin, que hay otra pregunta por ahí de cómo se llama la cúrcuma, se llama Quercetin. De estos estudios, inclusive hay estudios en pacientes con problemas para manejar el perfil lipídico. Entonces, sí, lo pueden usar y les puede ayudar. De 1 a 2 cápsulas con cada comida sería la dosis en estos pacientes. Súper, bueno, estamos hablando de suplementación, de vitaminas, de minerales, antioxidantes. También es importante que la gente entienda que tener una dieta balanceada nos ayuda a tener buenos niveles de vitaminas, de minerales, de antioxidantes. Lo que pasa es que desafortunadamente cuando hablamos de una dieta balanceada, las personas piensan que deben incluir los vegetales una vez al día cuando mucho. Ahí no estamos teniendo una dieta balanceada. Para tener una dieta balanceada y no necesitar suplementación, tenemos que tener mínimo 3 comidas altísimas en vegetales al día, incluir los vegetales tanto en el desayuno como en el almuerzo como en la cena. Cuando hablamos de las frutas sabemos que tienen antioxidantes, vitaminas y minerales, pero también son altas en fructosa. Entonces no pueden reemplazar los vegetales y todos sus aportes por fruta porque no estaríamos haciendo lo adecuado. Me ha parecido maravilloso todo lo que nos has contado. Podemos terminar también como haciendo un poquito de énfasis en los multivitamínicos y los multiminerales, porque mucha gente va a la farmacia, le presentan una cantidad de opciones y a veces nos quedamos como con lo más comercial sin ser lo mejor para nosotros. Entonces es rico que nos cuentes cómo podríamos hacer para escoger un buen multivitamínico o un buen multimineral. Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta porque nos bombardean en la televisión con mucha información comercial sin un soporte de calidad como el cuerpo lo necesita. En cuanto a las vitaminas, hay 2 maneras de tener vitaminas en un frasco. Las vitaminas, llamémoslas como las químicas, las baratas y las activas, ¿sí? Te voy a poner el ejemplo de la vitamina B12, ¿sí? La vitamina B12 que es la cobalamina. El cuerpo utiliza la hidroxicobalamina, la metilcobalamina y la adenosylcobalamina. No utilizamos para nada la cianocobalamina. Ciano es cianuro. Cianocobalamina, cianuro con vitamina B12. El cuerpo se tiene que desintoxicar de eso. ¿Y qué pasa? Que de las 4, la ciano es la más barata. Entonces, las vitaminas estén separadas de los minerales. ¿Por qué? Cuando las vitaminas y los minerales están juntos en una tableta, con el tiempo los minerales, sobre todo el hierro, oxidan la capacidad antioxidante, le quitan la capacidad antioxidante a las vitaminas. Entonces, lo ideal es que estén separados para que, obviamente, dentro del cuerpo se va a juntar todo, pero lo importante es el tiempo que esté este producto en el estante para que no se oxide las vitaminas y que mantenga su capacidad antioxidante. Que estén separados es súper importante, junto con que sean las fuentes activas o las formas activas de las vitaminas. Y
De hecho, pues en Nutrabiotics tenemos Multiessence vitaminas y Multiessence minerales aparte, y hemos ganado premios internacionales a nivel de toda Latinoamérica como el mejor multivitamínico, por encima de todas las marcas que tú quieras. Solo hay 2 en Colombia, 2 marcas que están como a la par. Una es la de Nutrabiotics, con el Multiessence vitaminas y minerales. Es como la versión premium, la forma más pura y más absorbible y más activa de todas las vitaminas y minerales que puedes tomar. Insisto, y estoy de acuerdo contigo, Juanita, esto no reemplaza comida. Sí, o sea, yo le digo a mis pacientes, mire, si usted no va a comer bien, no tome nada de esto. Sí, es lo primero. De hecho, me hiciste acordar, en cuanto al contenido de vitaminas y de frutas y verduras, hay un libro que me leí que se llama El Protocolo Walls, que es de la doctora Terry Walls, que es una médica que tuvo esclerosis múltiple, y ella dice que uno debe tomar al día 9 tazas de frutas y verduras al día. De esas 9 tazas, 3 deben ser de hojas verdes. ¿Sí? 3 tazas de hojas verdes. 3 de frutas y verduras de colores diversos, que entonces ya estamos dándole más predominio a las verduras que a las frutas, y otras 3 tazas de vegetales azufrados, el ajo, la cebolla, el brócoli, el coliflor. Ese tipo de alimentación es lo que a ella le ayudó a salir de su crisis de esclerosis múltiple, pero es por el gran contenido de vitaminas, minerales y elementos importantes, dándole casi que de todas las 9 tazas, aproximadamente unas 7 tienen que ser de vegetales. El predominio siempre tiene que ser de vegetales y lo más variado posible, y eso, pues con eso no se negocia. Es algo que todos los pacientes tienen que hacer, sí o sí. Así es. Y obviamente, como lo decías tú en un inicio, esto es algo adicional al estilo de vida saludable, al sueño, al manejo del estrés, a la meditación, al contacto con el sol, a percibir la vida de una manera más tranquila. Bueno, todo lo que nos mencionaste al inicio, porque estamos hablando de estilo de vida saludable, no solamente estamos hablando de técnicas aisladas para tener un sistema inmunológico armonioso. Entonces, qué rico que nos hubieras acompañado, Javier. Me encanta todo lo que nos contaste. La gente está súper preguntona, qué delicia. Eso quiere decir que les encantó tu entrevista, que están muy alineados con toda la información que nos estás dando, además porque es absolutamente valiosa para cualquier momento de la vida, pero en este momento todavía más valiosa. Entonces te quiero agradecer por eso. No, a ti gracias por la invitación. Estoy disponible pues cuando creas que puedo aportar nuevamente. De más que feliz de volver a estar acá contigo. Qué rico, bueno, y ya tenemos muchas opciones, quedamos como con muchas ideas para pues favorecer esa armonía en nuestro sistema inmunológico y poder salir a convivir, porque definitivamente eso es lo que nos va a tocar hacer, convivir con el COVID mientras que aparece la vacuna. Sí, eso es lo que toca, enfrentarlas con la mejor armonía posible. Así es.